Se prepara, por favor, quien va a presentar el caso de la represión del 10 de junio. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Antes que nada, reciban un saludo solidario, antiimperialista, de parte de todos los militantes del Frente Oriente. Agradecer de manera especial a la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, por este esfuerzo que están haciendo. También remarcar nuestra solidaridad con todos los casos presentados el día de ayer y el día de hoy, toda la solidaridad de parte de las asambleas populares y quienes militamos en el Frente Oriente. También reciban un saludo todas las organizaciones sociales y el público en general que hoy nos acompaña. Estamos presentes Carlos Vázquez y Carlos Esteban, el de la voz, integrante del Frente Oriente, y les venimos a presentar el caso desde nuestro punto de vista de represión por parte del gobierno del Distrito Federal el pasado 10 de junio. Gracias. Pues los denunciantes es el Frente Oriente como una organización que se caracteriza por el trabajo popular asambleario, principalmente en la zona oriente de la Ciudad de México y también del Estado de México. Participa en movilizaciones de carácter nacional y realiza convocatorias de manera particular. En este sentido, para nosotros es muy importante remarcar, porque se nos ha puesto en los medios de comunicación tan solo como tirapiedras, pero la verdad es que no es así. Nosotros hacemos juntos con decenas, cientos de vecinos de las colonias más populares del Distrito Federal, esfuerzos de asambleas populares en donde estamos tratando de elevar las formas de organización, las formas de lucha, y que poco a poco vayamos construyendo un camino distinto, porque para nosotros queda claro que el Estado, este Estado burgués, este Estado que cada 6 años llama a las elecciones, no ha servido de nada para el pobre. En ese sentido, el Frente Oriente, por su participación política y activa en la Ciudad de México, ha sido objeto de difamaciones, criminalización y represión por parte del Estado. Para nosotros, lo de fondo no es lo que pasó el 10 de junio, que seguramente muchos de ustedes pudieron ver en las mayorías de los medios de comunicación comerciales, especialmente en la televisión, donde de manera remarcada y de una manera ilegal se nos sentenció como criminales y como vándalos, donde se nos sentenció a que nosotros fuimos culpables de haber agredido a los granaderos. Lo de fondo para nosotros es que las asambleas populares en donde participamos como Frente Oriente han detenido planes económicos en específico que tienen intereses muy en concreto por parte del gobierno del Distrito Federal. Para empezar, la construcción de una subestación eléctrica por parte de CFE, que gracias a la movilización de vecinos se pudo detener en el Cerro de la Estrella. También nuestra denuncia, y hasta el momento se logró el objetivo de detener el proyecto de urbanización en Iztapalapa 2025, que claramente busca beneficiar al capital de la Ciudad de México. Y también, por otra parte, la negativa del Frente Oriente a negociar con el Estado. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. El Frente Oriente no tiene nada que negociar. El gobierno le tiene que resolver las demandas concretas a las asambleas populares, no a los activistas, no al Frente Oriente. Como víctimas en específico está Diego Mora Cardoso, Diego Jacob Rodríguez Lara, Jorge Alejandro Velázquez Picasso, Freddy Roseta Arispe, Carlos Esteban Jiménez Martínez y Luis Barrera Fuentes. Todos los 7 de alguna manera participamos de manera activa en el Frente Oriente, en todas sus actividades, y es evidente para nosotros que fueron detenciones políticas y claramente señaladas, como lo vamos a comentar más adelante. ¿Cuáles fueron los hechos? Desde el mes de marzo pasado se ha orquestado una campaña de linchamiento y criminalización en los medios masivos de comunicación, donde se ha acusado a militantes del Frente Oriente como violentos y vándalos. Esto para crear un clima adecuado para la represión de la que varios miembros del Frente Oriente, entre otros activistas, han sido objeto. Por mencionar algunos medios de comunicación en específico que se han sumado a esta campaña, está Televisa, Televisión Azteca, Canal 40, el Periódico Universal, La Razón, Reforma, Metro, el periódico Crónica, en donde incluso
de una manera violenta, se ha colocado en portadas completas las imágenes de compañeros en donde se les acusa de vándalos y donde se ha dictaminado que ellos son culpables y que tienen que recibir un castigo ejemplar. Se nos relaciona con los hechos, con la lucha popular dada el 1 de diciembre en San Lázaro, con la toma de rectoría de la UNAM, de la UAM Iztapalapa y con los hechos del 1 de mayo. Con este antecedente y esta campaña de criminalización, llegamos al 10 de junio del 2013. Aproximadamente a las 4:30 de la tarde, los compañeros pertenecientes al contingente de Frente Oriente participamos en la marcha conmemorativa del Halconazo, que partió de la avenida Ribera de San Cosme en dirección a la Plaza de la Constitución. La marcha se realizaba sin ningún incidente. Es a la altura de la calle Buenavista que se incorpora a la marcha un grupo de jóvenes encapuchados del grupo denominado anarquista y los observamos de lejos. Son cerca de 50 o 60 compañeros. La marcha continúa hasta la esquina de Avenida Reforma y Avenida Juárez, donde se encuentra la escultura conocida como el Caballito. Es en este lugar donde los granaderos desplegados de manera irracional y desproporcionada, por ponerles un ejemplo, aproximadamente por cada manifestante había de 7 a 10 granaderos, armados con toletes y con una severa violencia. Comienzan a agredir y encapsular este grupo de compañeros. El contingente del Frente Oriente, en el que se encuentran en ese momento junto a otros los compañeros hoy procesados, es decir, los 7 que mencioné al inicio, decide detener su marcha y esperar a este grupo de compañeros anarquistas. Es así que ambos contingentes comienzan a ser custodiados por un bloque de granaderos por ambos costados. Solamente el contingente del Frente Oriente y de los compañeros anarquistas, a pesar de que había muchísimas otras organizaciones. Esto no es un hecho aislado, no era la primera vez que sucedía esto. Al llegar a la Plaza de la Constitución, nos damos cuenta que hay una valla formada por granaderos desde 5 de mayo hasta 16 de septiembre, quienes comienzan a golpear al contingente de compañeros anarquistas y algunos compañeros del Frente Oriente. Para mí es muy importante aquí señalar que todo esto que estamos diciendo no son dichos nuestros, está plenamente documentado en los propios videos de la Secretaría de Seguridad Pública, que hasta hace unos días nos proporcionaron porque se negaban de manera sistemática a proporcionarlo. Entonces todo este gasto que han hecho en cámaras de seguridad en el Distrito Federal es lo que ahora nos permite demostrar que son los granaderos quienes empiezan a agredir a la manifestación. Es en este momento que varios manifestantes comienzan a increpar a los granaderos para que dejen de golpear a los compañeros. De este grupo de compañeros anarquistas golpeados comienzan a repeler la agresión con algunas piedras, lanzándolos contra los escudos de los granaderos, cientos de granaderos. Sin embargo, estos responden también lanzando piedras y lesionando a varios manifestantes que se encuentran en los alrededores de la confrontación. Cerca de las 7 de la noche, que es cuando estos hechos se suscitan, un funcionario del gobierno del Distrito Federal, que ahora en específico sabemos que su nombre es Pedro Bello Aguilar, y que además es hoy uno de los denunciantes, y que aquí es otra cuestión muy importante de aclarar, quien nos termina denunciando es el gobierno del Distrito Federal, siendo que ellos salieron a los medios de comunicación a decir que habían sido las personas y los ciudadanos quienes nos habían denunciado, cuando eso es totalmente mentira, como consta en el expediente. Ellos fueron a buscar entrevistas para obtener testimonio de ciudadanos y ningún ciudadano se sintió agredido por el Frente Oriente y por ningún manifestante del 10 de junio. Es cuando Pedro Bello, este funcionario del gobierno del DF, se acerca a uno de los compañeros, hoy procesado, y le pide que retire a su gente. A lo que el compañero le responde que él no tiene gente a su cargo. Cabe mencionar que este funcionario se encuentra constantemente en las manifestaciones, retratando a los contingentes que se movilizan y en particular al Frente Oriente, tomando fotografías, señalando por radio. Después de este hecho, un compañero pacifista es detenido de manera ilegal, pues se detiene frente al cerco de granaderos con una pancarta en las manos. Como respuesta a ello, un grupo de jóvenes rodean e increpan a Pedro Bello, exigiéndole que dentro de sus funciones como concertador político, el compañero sea liberado, ya que a todas luces fue una detención ilegal que seguramente muchos de ustedes pudieron ver en las redes sociales. Algunos de estos manifestantes comienzan a golpear y escupir a Pedro Bello, y varios compañeros del Frente Oriente se acercan a dicho funcionario pidiendo calma y sobre todo que no lo golpeen. Intentan alejarlo de los manifestantes llevándolo hacia la parte norte del Zócalo, donde se ubica el campamento de la CENTE, y siguen pidiendo a los manifestantes que no se agreda a este funcionario.
Pocos minutos después de esto, los granaderos que se encontraban haciendo la valla salen corriendo tras los manifestantes que se encuentran custodiando a Pedro Bello para intentar capturarlos. Los compañeros que hoy se encuentran indiciados, junto a varios otros manifestantes, salen corriendo hacia la calle de Moneda. Se detienen en la esquina de la calle de Moneda y Primo de Verdad, pues se dan cuenta que faltan varios compañeros del contingente. Deciden regresar a verificar que el resto de los compañeros no se encuentren detenidos o golpeados, y al percatarse de que no hay granaderos en la zona, se acercan por la acera frente a Palacio Nacional y recorren toda la acera hasta llegar a la esquina de Plaza de la Constitución y Pino Suárez. Es en este punto donde son observados por otro funcionario del gobierno del Distrito Federal, que hoy sabemos se llama José Manuel Cholula Cambray, también de concertación política, en el área de concertación política, y es este funcionario quien comienza a señalarlos por medio del radio. Así también, por instrucciones de él por la radio, los granaderos que en ese momento se encontraban en la calle de Noviembre comienzan a corretear a los compañeros del Frente Oriente. Esto está muy documentado en un video que está en las redes sociales, donde se hace una toma desde arriba y se ve claramente cómo cientos de granaderos van hacia la parte norte del Zócalo. Al ver esto, los compañeros comienzan a correr, pues se dan cuenta de que intentan detenerlos. Intentan salir nuevamente de la Plaza de la Constitución por el lado de la Catedral. Sin embargo, observan un gran cerco de granaderos que se acerca a ellos también por ese costado y tratan de correr hacia Moneda. Sin embargo, policías auxiliares que se encontraban en esa calle y que cabe mencionar no tienen la función para detener manifestantes, les cierran el paso. El funcionario que comanda a los granaderos es José Manuel Cholula Cambray. Con el radio en la mano indica por nombre a quienes se debe detener. Es así que señala en específico a los compañeros Luis, Carlos Esteban y Diego Jacob, para que sean aprehendidos. El resto de los compañeros son identificados como parte del contingente del Frente Oriente y por ello son también detenidos. Todos los compañeros son detenidos de manera violenta y con agresiones físicas y verbales, con amenazas tales como: ya sabemos que son del Frente Oriente, ya se los va a cargar la chingada. Aquí es muy importante mencionar que el protocolo de seguridad, que desde nuestro punto de vista es anticonstitucional, ya que se decreta de un plumazo, es lo que ha permitido que el gobierno de Miguel Ángel Mancera de manera constante esté hostigando a las manifestaciones. Entonces también hacemos la denuncia en contra del protocolo de seguridad de Miguel Ángel Mancera. Después de aprendidos, los compañeros, igual que otras 15 personas, entre ellos un menor de edad, son trasladados a la agencia 50 del MP. En esta agencia, y de manera ilegal, se les toman huellas y fotografías que filtran a los medios de comunicación esa misma noche. Se les intenta hacer declarar, también de manera ilegal y sin la presencia de un abogado defensor. Se les interroga varias veces por policía de investigación y son presionados y amenazados para que rindan declaraciones. Aquí es muy importante decir que los 7 compañeros hoy procesados nos negamos en todo momento a declarar si no estaba presente nuestro abogado defensor. Durante la estancia en el MP no se nos permitió ver a nadie hasta el día martes aproximadamente a las 6 de la tarde y por un plazo no mayor de 2 minutos. Tampoco se nos entregaron los alimentos de familiares que nos hacían llegar por medio de derechos humanos, aunque a los familiares se les dijo que sí se nos entregaban. El día miércoles 12 de junio, un grupo de 14 personas fueron puestas en libertad y los 7 compañeros, casi todos del Frente Oriente, fueron esposados y trasladados cerca de las 8:30 al reclusorio Oriente, en una camioneta sin logos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, es decir, una camioneta privada con vidrios polarizados. A la llegada al reclusorio preventivo Oriente fueron objeto de amenazas diversas, así como vejaciones hacia su persona. Entre ellas incluyen el desnudarse y pararse bajo la lluvia para hacer sentadillas, incluso también golpes, el que sus prendas les fueran robadas y que los custodios los amenazaran con madrarlos, pues no estaban con los granaderos. Cuando los hoy procesados son trasladados al reclusorio, esto es muy importante, su expediente no es asignado a ningún juzgado hasta 16 horas después de su traslado. Es decir, existen 16 horas de vacío legal desde el momento del traslado hasta el momento en el que el caso es asignado a un juzgado. Así, la defensa se entera que el proceso está en el juzgado 11 de delitos no graves del Distrito Federal. Hasta el jueves, alrededor de la 1 de la tarde, que es cuando llega el expediente al juzgado. Cabe aclarar, estos juzgados terminan las labores a las 3 de la tarde, por lo cual los abogados defensores no pudieron tener el expediente ese día. También el día
sábado 15 de junio por la noche, cuando debían ratificar un amparo promovido por la defensa por mantenerlos incomunicados, ya que prácticamente muchos de nosotros, desde el momento que somos detenidos hasta el momento que somos puestos en libertad, solamente tuvimos 2 minutos de comunicación con algún familiar. Entonces nuestros abogados interponen un amparo, y es cuando el actuario del juzgado 10º penal en materia de amparo comienza a amedrentarlos para que no ratifiquen tal documento, objetando que ya se van libres, pero que si ratifican, entonces tendrán que permanecer hasta que el amparo se resuelva. Eso fue una amenaza constante. Es decir, de manera ilegal se nos amenazó y se puso sobre la mesa nuestra libertad, a lo cual nosotros valoramos y decidimos ratificar el amparo a pesar de las amenazas y a sabiendas de que podíamos perder la libertad supuesta que en ese momento nos iban a conceder. Los compañeros solicitan al actuario poder ver a su abogado defensor antes de firmar cualquier documento, a lo que el actuario se niega porque dice que no es momento para ver al abogado, solo deben ratificar o no dicho amparo. Además de ello, con ayuda de las autoridades de este reclusorio, montan un operativo falso, con el cual pretenden intimidarlos, diciéndoles que serán trasladados a un penal federal. Aquí es algo muy importante que nos gustaría compartir. En ese momento, cuando nos están presionando, que si firmamos ese amparo, no vamos a ser libres, que si no lo firmamos nos dan la libertad, llegan 7 supuestos policías federales y comienzan a amenazarnos de que vamos a ser trasladados a una penitenciaría federal, que no se les va a avisar a nuestros abogados, y entonces empiezan a hostigarnos, a lo cual nosotros nuevamente volvemos a ratificar el amparo. También asusan a los reos que se encuentran ahí para amedrentar y presionar a los compañeros. Los reos comienzan a empujarlos y a pedir que les lleven palos, que les iban a dar su calentada para que aprendan. A pesar de las presiones, los compañeros ratifican el amparo promovido por la defensa, a lo que el actuario responde con una serie de insultos hacia los procesados. Es muy importante decir que está perfectamente documentado el nombre de esta persona. Después de esto, los compañeros son regresados a su celda. Finalmente, el día lunes 17 de junio, gracias a la movilización de las organizaciones sociales hermanas, es que los compañeros son liberados alrededor de las 5 de la tarde. Hay muchos elementos que compartir. En un primer momento, la fianza que se nos impone es, digamos, accesible, pues. Pero cuando se ve que gracias a la solidaridad y a la movilización, en cuestión de horas, se consigue el dinero, el juez, en un acto totalmente fuera de la realidad, eleva nuestra fianza a casi 1.300.000 pesos por los 7 compañeros. Evidentemente esta fianza no corresponde a nuestro estilo de vida. Nosotros somos estudiantes, somos poetas, tenemos oficios, un trabajo sí permanente pero modesto que nos permite vivir de manera sencilla, pero no pagar una fianza de 1.300.000 pesos. Es la fianza más alta, pero gracias a la movilización, gracias a la solidaridad de las organizaciones, de personas a título personal, es que se logra juntar la fianza. Una fianzadora se avienta el asunto. Se tienen que juntar 200.000 pesos, más de 200.000 pesos en menos de un día, se logra y bueno, se paga la fianza, se meten más nuestros nombres para que seamos todavía más días detenidos en el reclusorio Oriente. También decir que hay una serie de arbitrariedades. Como les decía, todo lo que les comenté está perfectamente documentado segundo por segundo en los videos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, el lunes nosotros tuvimos nuestra ampliación de declaración. Nosotros logramos hacer que lo que ellos nos querían imponer como pruebas de carga, es decir, que nos imputaran delitos, ahora son pruebas de descarga a nuestro favor. Porque desde nuestro punto de vista hubo una conducta evidentemente delictiva, pero por parte de las autoridades y por parte de los granaderos y por parte de quien dio las instrucciones para que fuéramos agredidos los manifestantes de manera abierta. Esto consta en los videos que las primeras agresiones son alrededor de las 6:40 de la tarde por parte de los granaderos y la primera piedra se lanza después de las 7 de la noche. Aquí es muy importante también para nosotros decirlo, son detenciones totalmente arbitrarias, no corresponden al lugar que ellos mencionan, no corresponden a la hora que ellos mencionan y no corresponde la persona que supuestamente nos detiene, ya que cuando estamos en el búnker, de manera peyorativa, de manera vulgar, dicen, cada policía póngase con su chambelán, y son policías que en muchos casos ni siquiera estuvieron presentes en los hechos.
Por eso es que a través de las declaraciones y a través de una participación intensa que hemos tenido en el proceso, hemos logrado desmentir las declaraciones de los policías, que en muchos casos dan una media afiliación totalmente distinta a la de nosotros, porque evidentemente no estuvieron dentro de los hechos. Hay cuestiones de risa de verdad, como a Carlos Vázquez se le acusa, se le configura el delito de ataques a la paz pública, porque un policía dice que Carlos Vázquez lo estuvo amenazando con una botella como esta, vacía, además esta tiene agua, de plástico, durante 10 minutos, diciéndole te voy a pegar, te voy a pegar. Con eso, por eso, el compañero Carlos Vázquez estuvo en el reclusorio Oriente. Al compañero Luis se le acusa de hacer 3 cosas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, aventar una piedra, aventar un palo y pintar una pared del gobierno del Distrito Federal. Así de inverosímiles son las declaraciones de los policías y que hemos logrado desmontar. También para nosotros es muy importante mencionar el papel de concertación política que juega en el gobierno del Distrito Federal, donde están perfectamente por nosotros denunciados y con cargos y con nombres las personas encargadas del señalamiento, porque aquí también es muy importante decir, este proceso no ha terminado. Después de que salimos, ha continuado un intenso seguimiento y hostigamiento hacia compañeras y compañeros del Frente Oriente, hacia las organizaciones que han dado su solidaridad al Frente Oriente, y aquí también queremos hacer la denuncia pública de todo este hostigamiento. También decir que por medio de las leyes y la represión sistemática y organizada entre el Estado y los medios de comunicación, se ha abierto un panorama muy lamentable en el gobierno del DF. Es decir, la represión del Estado va acompañada del linchamiento mediático, y como lo acepta en su declaración los policías y el concertador político del gobierno del Distrito Federal, que es un alto funcionario, acepta que él supone que somos violentos a partir de los medios de comunicación. Es decir, nosotros estamos bajo un proceso penal porque periódicos de una manera tramposa y sin fundamento y sin organización y sin información nos han acusado de vándalos. Por último, responsabilizamos al gobierno del DF, tenemos como, ya brevemente, la acción, el responsable del Estado, responsabilizamos al Estado, en específico al gobierno del DF, por lo siguiente, por la acción, ya que al reprimir y criminalizar la protesta social, así como por no respetar nuestros derechos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, por omisión, ya que oculta información que tiene relación con la represión política, criminalizando a todos los activistas y luchadores sociales, por impunidad. Hasta el momento no ha habido justicia, no se ha realizado recomendación por la represión política, criminalización por parte del Estado y de medios hacia la protesta social, así como también por las detenciones arbitrarias. También se exige una reparación del daño, que se derogue el artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, que se retire el protocolo de seguridad. Además también aprovechamos rápidamente para denunciar que en un primer momento nosotros fuimos asesorados por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que se presentaron ante los medios de comunicación a decir que ellos de manera solidaria iban a llevar nuestro caso, y justo un día antes de nuestra declaración nos dejan votar el caso y nos exigen un pago simbólico, remarcado y entre comillas, de 175,000 pesos. Un pago simbólico. Eso es lo que vale la dignidad para la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, pero afortunadamente en menos de un día, personas solidarias que hoy están aquí presentes nos asesoraron y ahí vamos sacando adelante el proceso. Por último, ya decir que respetamos, admiramos y estamos profundamente orgullosos de todas las formas de lucha que se da en nuestro pueblo, incluso las que están fuera de la cuestión legaloide que criminaliza al pobre. Agradecer la solidaridad, decir que solamente será la unidad la que nos llevará al proceso de emancipación de nuestro pueblo. Muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Un día vamos a cambiar la historia y la vamos a poner del lado del pobre, Frente Oriente, proletario y combatiente. Muchas gracias. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Muchísimas gracias. Paso la voz al cuerpo de jurados dictaminadores. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Yo tengo diversas observaciones. La primera es que es muy necesario explicar el contexto.
poner los antecedentes de relieve, ¿no? Señalar incluso una comparación con lo que ha venido pasando en la Ciudad de México, la política que se ha mantenido, hacer cierta referencia a lo del 1DMX, por ejemplo, ¿no? Para explicarle a los jueces. Recuerden que este es un caso internacional, los jueces están en Roma o son de diversos países, no todos tienen claridad de lo que está pasando, ¿no? Entonces es muy necesario explicar el contexto, dar antecedentes, incluso también hacer una breve reseña de su organización, del colectivo, ¿no? Por ejemplo, lo del halconazo, yo lo sé, pero en Roma lo van a saber qué significó el halconazo, por qué marchaban, por qué estaban ahí. La segunda es que, bueno, todos los videos que mencionas, hacer la referencia, ¿no? Cada vez que tú dices, está documentado en el video, perfecto, ¿no? En un pie de página dices video número tal, minuto tal, a tal minuto se puede observar, ¿no? Sobre los nombres de todos los perpetradores que mencionas, estaría bueno que desarrollaran la línea de mando, a quién obedecían, de qué batallón eran, de qué cuerpo de policía eran, ¿no? Quién los ordenó, sobre todo para tratar de establecer quién ordenó ese operativo, ¿no? O por qué se ordenó, o por qué los detuvieron. Hay que desmenuzar muchísimo los hechos, no hacer la referencia a derechos, ¿no? Cada vez que tú dices esto es ilegal, esto es legal, esto es anticonstitucional, ¿pero por qué? ¿En dónde dice? ¿Qué derecho transgrede? ¿No? Porque bueno, este es un tribunal que habla de violaciones a derechos humanos y tenemos que establecer lo que les decía, el nexo causal, ¿no? ¿Quién, con quién, por qué, dónde, cómo, cuándo, qué derecho es, de qué estamos hablando? También precisiones, ¿no? Tú mencionabas que fueron liberados a las 5 de la tarde, en el escrito dice a las 6, ¿no? Son detalles mínimos, pero hay que tener muchísimo cuidado. Cuidar también la técnica jurídica, unificar criterios, conceptos, también tener mucho cuidado. Por ejemplo, dice son liberados, pero ¿qué significa eso? Los absorbieron, siguen en proceso, ¿no? Que le quede claro al tribunal que bueno, esto no acabó ahí, ¿no? Sigue y que todavía hay riesgo para los implicados. Entonces, eso siempre hay que manejarlo con mucho cuidado, con los conceptos jurídicos. Luego, sobre los perpetradores, hablas tú de medios de comunicación y empresarios. Recordemos que las violaciones a derechos humanos solo las cometen el Estado, ¿no? Y particulares cuando actúan bajo aquiescencia del Estado. Tú tienes que demostrar que los medios de comunicación y los empresarios están actuando, ¿no? En aquiescencia con el Estado. No es solamente decir, bueno, medios de comunicación sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? También el tema de las pruebas. Dices, hay una campaña de linchamiento. Bueno, ¿en dónde? ¿En qué medio? Las notas, ¿no? El texto casi subrayado de decir de aquí a acá esto nos criminaliza. Y un poco lo que pasó en el caso pasado, no lo de por omisión, por ocultar información. No, ocultar información es una acción, el Estado la está haciendo, ¿no? ¿Cuál es el fin que busca? Bueno, y bueno, también en el tema de derechos violados, yo sé que todos los derechos se interrelacionan, pero hay derechos que nos interesan más que otros en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, está primero el derecho al honor antes del derecho al debido proceso, ¿no? Estaría como bueno hacer cierta jerarquía, que eso aplica casi a todos los casos que hemos visto, ¿no? Jerarquizar qué derechos nos interesan más o incluso desglosar 3 o 4 si no nos da tiempo, bueno, solamente con 3 derechos, pero que los 3 estén bien documentados, bien señalados, ¿no? Sería de mi parte. Gracias. Bueno, de mi parte, sí, evidentemente apoyo esto de la precisión en el relato, pero incluso también
quisiera yo que se planteara, si son perseguidos en una manifestación, tiene que ver por su trayectoria política, por su trayectoria de movilidad social, y no se está contando, únicamente se está llegando al día en el cual fueron perseguidos en una manifestación pública, conmemorando el asesinato del 10 de junio. Entonces sí tendrían que plantear, contarnos la historia de la organización, no un libro evidentemente, pero sí los motivos políticos por los cuales de pronto pudieran ser perseguidos y cazados, llamémosle de alguna forma, en un evento público. Documentar, es como estoy planteando, la trayectoria social y los motivos de la persecución. De pronto en el texto que se presentó veo algunas confusiones, momentos de confusión cuando se habla de los casos de los dos personas que trabajan en el gobierno del Distrito Federal, el caso de Bello y de Cholula. De pronto la redacción me hacía confundirme. Creo que ahí habría que tener cuidado al contar los dos momentos. Bello se le escupe y alguien lo defiende y termina siendo el demandante, y cuando interviene Cholula, que está señalando a quién hay que detener, a los ya regresó. Es obvio que los medios actúan en función de un interés. Cuando dices no tenían información o quién sabe por qué criminalizan, es igual que cuando están diciendo que el Estado oculta información y eso quiere decir que está actuando. Aquí los medios tampoco son inocentes. Es evidente que están actuando, ya sea por consigna, ya sea por intereses personales, ya sea por intereses específicos, pero el caso es evidente de que los medios de comunicación que estás mencionando están actuando en función de algo, no por desinformación, están actuando con intencionalidad. Y aquí habría que insistir, porque además es obvio que es un caso en el cual se está juzgando desde los medios de comunicación en primera instancia. Antes de cualquier otra cosa, la información salió a las pocas horas de que ustedes estaban detenidos y ya se les estaba criminalizando y ya la opinión pública tenía un veredicto debido a la manipulación de cómo se estaba exponiendo el caso. Entonces, aquí junto con los con los videos que existen de las cámaras de seguridad del gobierno del DF, aquí creo que se puede hacer el comparativo, porque además una imagen existe, pero también depende de cómo la quieras ver y cómo la manipules. En tu caso, cuando obtienen esa información, obviamente la están usando en su favor, demostrando cómo la policía está agrediendo en primera instancia. Cuando la sacan en las televisoras Azteca o Televisa, evidentemente lo están contextualizando como si previamente tú hubieras atacado un Sanborns o hubieras golpeado un McDonald's, ¿no? Con una botella de agua. Y por último, me queda clarísimo que también se da la irregularidad en el proceso judicial. Y aquí habría que hacerlo como por apartados. Una cosa es la represión y el constante acoso a la organización, otra cosa es el 10 de junio, el momento de los hechos, y otra muy diferente, las irregularidades durante el proceso judicial y la intervención de amedrentar, amenazar, violar tus derechos y denigrarte encuerándote debajo de la lluvia. Todo este tipo de procesos son momentos diferentes que no habría que meter en un mismo costal porque tienen su diferente magnitud de denuncia. Nada más. Gracias. Como bien lo dijeron los compañeros, nosotros estamos con ustedes. Hay memoria histórica, son jóvenes. Creo que la mayoría del 10 de junio algunos desconocen, pero la participación de todo el pueblo, como dicen, es el respeto a todas las formas de lucha. Pero bien, como lo mencionó el doctor Fricks, yo creo que la violencia del Estado es legitimada por la prensa, es decir, presentan como un castigo
digno para cualquier persona que atente a la estabilidad de la sociedad, entre comillas, esta sociedad. Por tal razón, nosotros, todos el pueblo, debemos acudir inmediatamente cuál es la participación de todo compañero luchador social. Esto, como dicen los compañeros, efectivamente existen todas las evidencias, pero la prensa es pagada y defiende los intereses de los que están en el poder. Esto conlleva al siguiente: las autoridades supuestas de izquierda, o bueno, son de izquierda, perdón, también tienen que gobernar como todos los partidos, como toda la sociedad capitalista. Entonces, debemos tener claro, debemos tener abogados nuestros que salgan de nuestras filas, que sean honestos y que lleven la voz, y claro, conforme a lo que dice la Constitución y todos los reglamentos. Por tal razón, debemos conocer también este reglamento del bando policía en buen gobierno, que todos lo aplican en todos los estados, en todos los municipios. Pero bien, dejemos esto hasta ahí. Bueno, solo dos, después de lo que ya les comentaron, solo dos detalles. No sé, también aquí solamente se habla como de los amparos interpuestos como medidas que, por ejemplo, los abogados interpusieron para lograr la liberación, pero no sé si haya otras acciones jurídicas o institucionales que ustedes hayan realizado, como por ejemplo queja ante la Comisión de Derechos Humanos del DF, denuncias penales también, o denuncias administrativas, que creo que sería también importante destacarlas y señalarlas como parte de las acciones que ustedes han realizado, y también señalar qué respuesta han tenido, ¿no? Es más, hasta si hubo procesos de diálogo, por ejemplo, formal, posteriores al hecho, y qué respuestas hay frente a los hechos por parte de las autoridades. Eso me parecería como un detalle que no veo en la narración de los acontecimientos, que serviría también para comentarlo. También creo que este es un, bueno, hace rato le preguntaba a Alejandro, pero yo también igual ahorita no recuerdo si efectivamente se haya dado una declaración por parte de alguna institución respecto a los hechos del 10 de junio, por ejemplo la Comisión de Derechos Humanos del DF, que generalmente hacen declaraciones muy generales, pero sí recuerdo que en varios medios se estuvo hablando de algunos testimonios de juristas, de académicos, de referentes, que mencionaban justamente que había sido un operativo completamente planeado, y hasta daban testimonio de por qué ellos decían que sí, efectivamente había sido un operativo y era responsabilidad, o sea, era un acto represivo completamente. Yo creo que valdría la pena buscar, indagar y también hacer referencias a ver si hay alguna declaración, ya sea de alguna organización civil reconocida, de algún referente moral que también pueda servir como prueba, o alguna declaración de alguna institución o funcionario que también vaya en este sentido. Me parece que también sería muy importante. Muchísimas gracias. Por cuestiones de tiempo, conminamos a los compañeros que acaban de brindarnos su testimonio, se acerquen al cuerpo de dictaminadores para resolver algunas o disipar algunas